a nuestro seminario de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Y la doctora andan ambas de ponentes en eventos internacionales, nacionales. Marión también anda por ahí, al ratito se conecta. Pero bueno, damos inicio de hoy, que vamos, pues tenemos la fortuna de que participe el doctor Lenin Pavón. Y me voy a permitir, antes de pasarle la palabra, leer un poquito acerca de una reseña acerca de todas sus actividades académicas y en investigación. El doctor Lenin Pavón realizó el doctorado en ciencias con especialidad en inmunología. Actualmente es jefe del laboratorio del Instituto Nacional de Psiquiatría en México e investigador en ciencias médicas de los Institutos Nacionales de Salud desde programas de posgrado de inmunología de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico. Ha publicado más de 15 artículos en revistas indexadas y 20 capítulos de libros nacionales e internacionales. Toda su obra ha recibido hasta el momento más de 3.000 citas y tiene un factor H de 27 de acuerdo al sistema Scopus. Ha presentado más de 100 comunicados a congresos nacionales e internacionales e impartido más de 200 conferencias por invitación a nivel nacional e internacional. Autor de 2 libros con un gran impacto en la docencia a nivel nacional, como es el de Inmunología Molecular, Celular y Translacional, que se encuentra en ya casi su tercera edición, y del libro COVID-19, Virología, Inmunología Clínica y Aproximación Diagnóstica y Terapéutica. Ambos libros publicados por la editorial Wolters Kluwer. Miembro del comité editorial de diferentes revistas nacionales e internacionales, ha participado en la formación de una gran cantidad de estudiantes de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura, y es miembro de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales. Ha recibido diferentes reconocimientos a lo largo de su carrera profesional, destacando la presea Lázaro Cárdenas en el año 2001 y el premio Dr. Manuel Camelo en el año 2023. En noviembre del 2020 fue reconocido con la portada del mes de World Journal of Psychiatry y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas en la depresión mayor, fibromialgia, esclerosis múltiple y estrés. Bueno, muchísimas gracias, Lenin, por aceptar participar en el seminario. El día de hoy nos va a platicar sobre la importancia de la respuesta inflamatoria en la depresión mayor y, bueno, y algo más, de lo cual él mismo nos va a introducir a lo largo de su plática. Muchísimas gracias, Lenin. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias por la amable invitación. Quiero agradecer a la doctora Ivonne Rosenstein y a la doctora Salinas por su amable invitación, así como a la Sociedad Mexicana de Inmunología. Espero que estén viendo mi pantalla y que esté ya todo bien. También quiero agradecer su presencia esta tarde y bueno, pues la idea es que platiquemos acerca de las interacciones neuroendocrinoinmunológicas y que subamos la apuesta. Vamos a platicar de un tema más críptico para iniciados. Vamos a platicar acerca de fibromialgia y vamos a hacer algunas observaciones y puntualizaciones que yo creo que se vuelven de interés. De primera instancia, lo que tenemos que decir es que las interacciones neuroendocrinoinmunológicas es un proceso totalmente fisiológico de parte de que nos permite tener la adaptación a nuestro entorno y que es el mecanismo a través del cual logramos hacer una respuesta fisiológica en consecuencia a la presencia de estímulos estresantes. Y todos nos creemos expertos en estrés y tenemos muchas ideas que no son necesariamente correctas. Y cuando uno empieza a entender lo que es el estrés, se da cuenta que lo que estudia cotidianamente en su actividad cotidiana
es la respuesta de estrés y de adaptación que tiene nuestro organismo ante los estímulos del entorno. Básicamente se vuelve bastante interesante que todos conocemos o hemos experimentado los efectos fisiológicos negativos de la respuesta de estrés, pero no nos damos cuenta de aquellos efectos positivos que es la adaptación y la capacidad de contender contra los estímulos de nuestro entorno, tanto los físicos, los biológicos, como pues obviamente los de percepción, ¿no? Pero todos hemos experimentado esa sensación de malestar en el estómago, dolor en la espalda, dolor en el cuello, en los hombros, dolor de cabeza, la falta de apetito, esta sensación de opresión en el pecho, tensión muscular, ¿no? Y en ese sentido, pues por eso creemos que sabemos lo que está pasando en nuestro cuerpo, pero realmente cuando empezamos a analizarlo es un proceso bastante interesante y complejo. De primera instancia, la respuesta que tenemos ante el estrés no es un elemento que suceda de forma constante y cotidiana en nuestro organismo. De hecho, para todo aquello que tenemos capacitación, entrenamiento y experiencias previas exitosas, pues tenemos una serie de elementos a los cuales podemos llamar tranquilamente y con una palabra muy moderna como resiliencia. Y la resiliencia es el conjunto de elementos tanto físicos como psicológicos que nos permiten contender contra los estímulos de nuestro entorno sin tener que sufrir algún tipo de alteración desde el punto de vista fisiológico. Esto es, no tenemos cambios ni numéricos ni funcionales que puedan ser cuantificados, porque tenemos una serie de estrategias que nos permiten adaptarnos, ¿no? Sin embargo, cuando aparecen tareas novedosas o aparecen elementos que están acompañados de una serie de alteraciones funcionales en nuestro cuerpo, como las infecciones, las lesiones o elementos de percepción que nosotros consideramos muy dañinos, entonces nuestro organismo hace una serie de procesos que es lo que vamos a discutir a continuación, que es el uso de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas. Uno de los elementos pivotales que nos lleva a tener esta respuesta de activación de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas es la respuesta inflamatoria. Cuando las citocinas alcanzan una concentración 10 nanomolar, lo que sucede es que se activa un mecanismo a través del cual el sistema nervioso sensa este cambio inflamatorio, hay un cambio hormonal y en consecuencia hay una comunicación entre el sistema nervioso, endocrino e inmunológico. Y tenemos dos condiciones, que sería lo que sucede en la parte amarilla. Tenemos una condición en la cual esta respuesta de interacción neuroendocrino-inmunológica nos permite contender contra el estímulo y poder resolverlo, y entonces el estímulo tensionante disminuye y nosotros lo que hacemos es que regresamos a la zona verde, donde tenemos nuestra carga alopática y toda la capacidad de resolución de problemas, y regresamos adaptándonos, haciendo que esta zona verde se vuelva mucho más amplia. Y la segunda condición es aquella en donde estamos sometidos a un estímulo tensionante, el cual no podemos resolver por el simple hecho de que exista una comunicación entre el sistema nervioso, endocrino inmunológico, y que requeramos de hacer procesos pues obviamente mucho más sofisticados y complejos, y si no podemos resolverlos, entonces entramos en una fase de activación de nuestro organismo que nos lleva a diferentes estadios que vamos a platicar ahorita, pero eventualmente si no lo resolvemos, pues entonces vamos a llegar a una condición en la cual nuestro cuerpo se desgasta, sistema inmunológico, sistema nervioso, sistema endocrino, y entonces nos volvemos susceptibles a desarrollar cuadros de enfermedad para las cuales tenemos pues una predisposición genética y cuyos factores causales se encuentran en nuestro entorno. Entonces, de primera instancia, lo que estamos viendo es que las interacciones neuroendocrinologicas nos permiten contender contra los estímulos tensionantes de nuestro entorno, nos permiten poder resolver el problema y tener una mayor capacidad de manejo, pero si no lo podemos hacer, entonces lo que hace es que nos lleva a una fase de desgaste en la cual podemos enfermarnos de una serie de padecimientos que tienen, pues obviamente, un componente inflamatorio que nos va desgastando. Particularmente, la depresión y la fibromialgia tienen una etiología multifactorial. Hay cambios inflamatorios, hay cambios neuroquímicos, hay cambios hormonales. Y entonces, obviamente, estamos viendo lo que les comentaba, ¿no? Que hay un defecto en el funcionamiento de la comunicación neuroendocrinología y que estos cambios, pues, eventualmente nos llevan a una desregulación de nuestro funcionamiento de nuestro organismo y nos vuelven susceptibles de desarrollar cuadros, pues, obviamente más complejos. Como yo les decía, tenemos una serie de elementos en los cuales estamos hablando de alteraciones entre sistemas nervioso, endocrino, inmunológico, y que el hilo conductor de estos cambios y de esta respuesta, pues es la respuesta inflamatoria. Se vuelve interesante que nosotros, que somos inmunólogos, estudiamos la respuesta inflamatoria, pero a veces no matizamos la intensidad del fenómeno.
Y entonces pensamos que siempre que hay citocinas hay un fenómeno inflamatorio descontrolado o que está generando una comunicación de regulación y que está generando un intercambio de información, pues para generar una serie de respuestas, tanto celulares como humorales. Pero es muy importante poder saber y referirnos de manera adecuada a la concentración de las moléculas inflamatorias para entender la dimensión del cuadro del que estamos hablando. Si la concentración es por debajo del 10 nanomolar, entonces es lo que vemos en nuestros libros cuando estamos estudiando. Son fenómenos muy localizados, muy regionales, en los cuales podemos ver tranquilamente la presentación de una serie de células, su funcionamiento, su comunicación, la migración de las mismas, y entonces tenemos todo un fenómeno como el que leemos en nuestros libros. Si la concentración es 10 nanomolar, entonces lo que tenemos que ver adicionalmente al fenómeno que estamos observando de la respuesta celular y humoral es que tenemos que empezar a esperar encontrar cambios de tipo sistémico. Esto es, empezamos a ver una repercusión sobre el sistema nervioso central, empezamos a ver alteraciones en el funcionamiento hepático, particularmente en la síntesis de proteínas de fase aguda, empezamos a ver una mayor síntesis y reclutamiento de células en la médula ósea, y eso solamente en algunos cambios muy evidentes, pero también hay cambios en las barreras, en la microbiota, etcétera, y que bueno, eso es importante poderlo entender para dimensionar cuál es el efecto sistémico que puede experimentar el paciente como resultado de un cuadro inflamatorio. E inclusive, ahora me resulta mucho más fácil después de la pandemia poder explicar los efectos tóxicos que se inducen por la concentración elevada de las citocinas. Todos empezamos a ver durante la pandemia cuadros en los que veíamos una hipercitocinemia, que llamaban la tormenta de citocinas, en los cuales el fenómeno se volvía tan importante, pues que teníamos una caída de presión, la formación de coágulos, daño multiorgánico, y obviamente esto generaba un compromiso en la funcionalidad del organismo de los pacientes. Y esto pues obviamente nos lleva a dimensionar cuando hablamos de la concentración de citocinas. Si la concentración es baja, el efecto es sistémico; si la concentración es moderada, 10 nanomolar, entonces empezamos a tener un efecto sistémico que involucra a todo nuestro organismo, y si esta concentración se dispara mucho más allá del 10 nanomolar, entonces empezamos a tener los efectos negativos inducidos por la hipercitocinemia. Dentro de los efectos sistémicos, tenemos que destacar aquellos que suceden en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, cuando estamos sometidos a un elemento tensionante y tenemos que definir qué es ese elemento tensionante, y tenemos que declarar que son las infecciones, las lesiones quirúrgicas o traumáticas, infecciones por bacterias, virus, hongos o parásitos, las lesiones quirúrgicas o traumáticas, o la percepción que tenemos de nuestro entorno, si este fenómeno sucede de una manera en la cual se pueda liberar una concentración de molar. Si el fenómeno dura solamente unos cuantos segundos a minutos, decimos que estamos sometidos a un estímulo tensionante de forma aguda. Esto genera la concentración, la liberación de de citocinas, particularmente IL-1, TNF-alfa, interleucina 6. Nosotros sabemos siempre que esa triada está constante. Si alcanza la concentración de nanomolar, es capaz de estimular a los receptores que estos tienen sobre el sistema periférico, sistema nervioso periférico, y van a generar una comunicación hacia el sistema nervioso central. Esta comunicación solamente tarda 4 milisegundos en llegar, y esta va a generar 4 respuestas en el cerebro: una respuesta neuroquímica, una respuesta neuroendocrina y una respuesta neuroquímica, neuroendocrina, neurológica y conductual. Como resultado de ello, pues obviamente hay múltiple liberación de moléculas que van a cambiar la percepción del individuo y su conducta, pero una de ellas es muy importante: la hormona liberadora de corticotrofina. Esta hormona liberadora de corticotrofina lo que va a generar es una producción o una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenales, que va a culminar con la producción de cortisol. Si el estímulo estresante solamente tiene una duración de unos cuantos segundos a minutos, entonces lo que va a suceder es que el estímulo desaparece y la necesidad de estar produciendo moléculas inflamatorias se va a disminuir. El cortisol va a llevar a la disminución de la síntesis de esas moléculas inflamatorias y el E1, TNF-alfa, interleucina 6, y el individuo va a regresar a su condición normal. Aunque hay un pequeño momento en el cual hay una concentración elevada, particularmente de TNF-alfa y de glucocorticoides, estimulando las regiones cerebrales, particularmente el hipocampo y el hipotálamo. Y esto lo que va a generar es un fenómeno en el cual
se incrementa como resultado de esta estimulación tanto de moléculas inflamatorias como de glucorticoides de una mayor cantidad de receptores, tanto para TNF-alfa como para glucorticoides. Este aumento de receptores para estas moléculas inflamatorias y hormonales como resultado de la respuesta del estrés agudo, genera algo que se llama sensibilización central y hace que nos volvamos mucho más frágiles ante la presencia de nuevos estímulos estresantes, generando una respuesta más intensa ante estímulos de menor tamaño que aquellos que les dieron origen. Y esto nos va fragilizando. Si el estímulo estresante dura por mucho tiempo, los cambios se vuelven importantes porque empezamos a tener cambios que duran mucho más allá de unos cuantos minutos y empezamos a tener respuestas que pueden durar horas, días, meses o años. Y esto tiene repercusiones en el funcionamiento de nuestro organismo. De nuevo, la respuesta en el caso del estrés crónico sería muy parecido al anterior, pero con ciertos matices. De primera instancia, si el estímulo estresante se establece, infecciones, lesiones o percepción, entonces lo que va a hacer es que se van a elevar citocinas proinflamatorias, CL1, TNF-alfa, interleucina 6. Generan esas cuatro respuestas, neuroendocrinas, neuroinmunológicas y conductuales. Y entonces este proceso nos va a llevar a una estimulación de nuevo de CRH, que va a activar el eje hipotálamo y hipófisis adrenales, se produce cortisol, pero ahora el estímulo no se ha ido. Y entonces al estar presentes, se empieza a generar una mayor cantidad de cortisol para limitar la producción de moléculas inflamatorias, pero como el estímulo estresante está presente, pues la respuesta inflamatoria se empieza a mantener a pesar de los niveles de cortisol. Y este proceso nos lleva necesariamente a establecer un equilibrio, porque nosotros no podemos permanecer permanentemente inflamados. Nosotros sabemos que si algo está permanentemente inflamado, eventualmente va a terminar con una migración leucocitaria, va a comprometer el funcionamiento del órgano y puede llevarnos a la muerte. Entonces es necesario que se establezcan una serie de balances, balances a nivel de moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias, a nivel de neurotransmisores proinflamatorios como la serotonina y antiinflamatorios como la dopamina, acetilcolina, norepinefrina, epinefrina, y a nivel, perdón, y a nivel de las hormonas tenemos también un balance entre cortisol y dihidroepiandrosterona. Y esto nos da un mecanismo de resistencia en el cual las personas piensan que cuando están sometidos a estrés trabajan mejor, porque efectivamente el cuerpo responde de una manera de mayor capacidad para poder enfrentar estas tareas, pero lamentablemente el proceso es el gasto energético que nos va llevando, pues obviamente, a mantener toda esta comunicación hiperactiva y bajo condiciones de balance. Y lo que empezamos a observar en esa condición es que empieza a verse cambios en el metabolismo de triptofano, particularmente la disminución de la producción de serotonina, y se empieza a incrementar la producción de elementos reactivos oxidantes como las quineurinas, la 3-hidroxiquineurina, que son muy tóxicos para el cerebro, y también empieza a haber cambios en la activación y funcionamiento del metabolismo del glutamato. Todo esto en su conjunto lo que va a generar son daños sobre el sistema nervioso central y esto puede durar meses o años dependiendo de la condición fisiológica de cada uno de los individuos, pero eventualmente la capacidad de funcionamiento de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas empieza a limitarse, llevando a un desbalance de la respuesta inmunológica, de las estructuras del sistema nervioso que llevan el control de esta comunicación y obviamente del balance entre hormonas, llevando pues obviamente un proceso de desgaste que nos lleva a lo que veíamos en la diapositiva anterior, hacia la zona roja de la predisposición de la enfermedad, dependiendo del componente genético y ambiental en el cual el individuo esté expuesto. Esto se vuelve importante porque todas las células de nuestro organismo tienen receptores para hormonas, neurotransmisores y citocinas. Y esto se vuelve bien interesante porque significa que las moléculas inflamatorias no solamente están generando una señal que se entiende y funciona sobre el sistema inmunológico, sino que también tiene una repercusión en el funcionamiento de las células del sistema nervioso y de las células glandulares. Y adicionalmente de todos los demás tipos celulares. Cuando nosotros estamos sometidos a un estímulo estresante, lo que va a suceder es que las células de todo nuestro cuerpo tienen que ir adaptándose a los cambios inflamatorios, hormonales y neuroquímicos a los cuales el individuo se ha sometido y los cambios se reflejan en el tipo, concentración y cantidad de proteínas en las cuales el paciente pues obviamente va presentando cambios.
nosotros podemos medir el nivel de funcionalidad de las células y medir el tipo de proteínas que se están expresando y podemos tener, pues obviamente, un proceso a través del cual vamos dándonos cuenta que nuestro cuerpo se va adaptando de manera constante a estos cambios inflamatorios en los cuales está sometido. Interesantemente, las células del sistema nervioso, las neuronas, tanto periféricas como centrales, tienen una serie de receptores que no solamente están sensando la estimulación inflamatoria, sino que también son capaces de sensar moléculas provenientes de bacterias, virus, hongos, parásitos, proteínas de choque térmico inducidas por la destrucción de células o por la apoptosis o por una serie de cambios fisiológicos, y este proceso le está permitiendo al sistema nervioso estar sensando constantemente lo que está pasando en nuestro cuerpo y modulando la intensidad de la respuesta inflamatoria. De hecho, como Blalock desde los años 90 dicen que quien realmente controla la intensidad del fenómeno inflamatorio es el sistema nervioso central y que está liberando una serie de productos en los cuales puede modular la intensidad de las moléculas inflamatorias, así como el tipo de células que estén llegando. Esto se logra a través de un mecanismo que se llama el arco antiinflamatorio vagal. La diapositiva que vimos anteriormente, donde veíamos el cerebro, el sistema inmunológico y el sistema endocrino trabajando de forma conjunta, expresaba el funcionamiento de lo que era el eje hipotálamo hipófisis adrenales, que desde los años 70 se ha demostrado que tiene la capacidad de controlar y modular la intensidad del fenómeno inflamatorio. Un, un mecanismo fisiológico similar es el arco antiinflamatorio vagal, que fue descrito en los años 90 en la Universidad de Nueva York por el doctor Tracy. Aquí la parte interesante es que cuando se sensa por parte del sistema vagal cambios sobre las moléculas inflamatorias o sobre la presencia de productos de DAMPs y PAMPs, entonces lo que se genera es una respuesta a través de la cual el sistema vagal sensa la presencia de este tipo de moléculas inflamatorias y PAMPs y DAMPs y genera en respuesta acetilcolina, norepinefrina y epinefrina, modulando la intensidad de la respuesta inflamatoria. Particularmente les pediría que guarden esta información que es muy importante para poder ir discutiendo posteriormente los hallazgos que encontramos. Un modelo de interés que se vuelve bastante interesante para poder hablar de las interacciones neuroendocrinológicas es la fibromialgia. La fibromialgia, fíjense que es una afección crónica y lo interesante es que es no degenerativa, que afecta a los pacientes que lo padecen con la presencia de un fenómeno primordialmente doloroso, que limita la movilidad sobre las articulaciones mayores, particularmente cuello, hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y tobillos. Y pues obviamente este dolor generalizado limita mucho su funcionalidad. Es interesante porque de primera instancia afecta aproximadamente al 5% de la población mundial, dependiendo del país al que lo refiera, particularmente Estados Unidos, España, son países que reportan una mayor incidencia de este cuadro. Las personas que tienen enfermedades reumáticas tienen un mayor riesgo de tener fibromialgia, pero tiene que discriminarse si no es un cuadro de artritis reumatoide o algún fenómeno autoinmune. Y el fenómeno de diagnóstico de la fibromialgia se hace por descarte, de manera tal que se tienen que descartar casi todas las enfermedades reumáticas para decir no cumple el criterio diagnóstico de alguna de ellas, por consiguiente el cuadro pues obviamente es fibromialgia. Afecta primordialmente mujeres, no es una enfermedad inflamatoria o autoinmune, aunque voy a presentarles algunas diapositivas que muestran alguna controversia en base a este criterio de la American College of Rheumatology, y se sugiere que el sistema nervioso se encuentra involucrado, pero yo diría que también el nervioso, el endocrino y el inmunológico. Sustancias químicas del cerebro, particularmente los neurotransmisores como la serotonina, norepinefrina, se encuentran desequilibrados, ahorita les voy a explicar cómo, y la fibromialgia puede causar primordialmente desde el punto de vista clínico fatiga, insomnio, problemas del estado del ánimo como ansiedad o estrés. No hay cambios que puedan ser detectados por radiografía ni marcadores biológicos, no se reconoce hasta el momento ninguno de ellos, y en algunos casos los pacientes pueden o no desarrollar una actividad física, pero interesantemente cuando se cambian los fenómenos de condición de tensión, el paciente mejora significativamente. Ya veíamos previamente que cuando nosotros nos estresamos, lo primero que sucede es que se van a elevar las citocinas proinflamatorias, IL-1, TNF-alfa, interleucina 6.
Y yo les decía que 4 milisegundos después, lo que va a suceder es que se va a activar el eje hipotálamo y adrenales, particularmente generando una respuesta neuroendocrina, produciendo CRH. Este CRH va a producir ACTH y este ACTH eventualmente va a llegar a las glándulas adrenales para que se produzca cortisol y que esto va a limitar la intensidad del cuadro inflamatorio, estableciendo pues obviamente un balance neuroendocrinológico a nivel inflamatorio, a nivel neuroquímico y a nivel hormonal que nos permite funcionar ante la presencia de estímulos estresantes. Algo que se ha descrito es que los pacientes con fibromialgia, cuando se estresan, también producen IL-1, TNF-alfa e interleucina 6, pero no logran generar CRH 4 milisegundos después, sino que lo hacen varias horas después, generando lo que veíamos, que las moléculas inflamatorias empiecen a acumularse, primordialmente las citocinas y L1, TNF-alfa e interleucina 6, siendo la interleucina 6 un elemento muy interesante sobre el cual vamos a estar platicando, en el cual pues obviamente se generan los efectos negativos a través de la interacción de la interleucina 6 con las moléculas, con las células del sistema nervioso periférico, y ahorita vamos a discutir. La parte interesante es que la fibromialgia, pues es una enfermedad crónica, como ya lo veíamos, afecta a múltiples zonas en el cuerpo, generando mucho dolor. Ya les decía que son las articulaciones mayores. Se considera que hay entre 400,000 y 1,200,000 personas en países como España. Este dato se vuelve importante porque nosotros tenemos un componente hereditario muy significativo de la población española, y también en México se sabe que hay mucha incidencia de fibromialgia, pero no sabemos con exactitud cuántos son los pacientes que se encuentran afectados. En tanto que Estados Unidos, obviamente recordemos que ellos tienen aproximadamente 300 millones de personas, hay 5 millones de pacientes diagnosticados. No sabemos qué pasa en México. ¿Cuáles son los síntomas de la fibromialgia? Bueno, son diferentes para cada persona, pero el factor común es la presencia de dolor. Hay mucha fatiga, muchos problemas de sueño también son comunes, y los pacientes, hace 25 años que yo empecé a estudiar esto, decían que lo peor que le podía pasar a un paciente con fibromialgia era estar deprimido. Hoy sabemos que todos los pacientes con fibromialgia cursan con depresión, y que obviamente uno de los elementos que están desatando la depresión no solamente es la condición de la limitación de la actividad física del paciente, sino que hay un cuadro inflamatorio muy importante, particularmente la interleucina 6. Los pacientes con fibromialgia, y aquí es una parte que les pido también que tomen nota porque esto se vuelve bien interesante y vamos a discutirlo al final del seminario, tienen problemas en cuanto a la memoria, el pensamiento, y se dice que tienen un brain fog, la niebla mental, esta de la carta que tanto se ha hablado en el long COVID. Ellos obviamente experimentan depresión y ansiedad, hay un componente inflamatorio, un cambio hormonal y un cambio neuroquímico, por eso lo explica muy bien, particularmente la interleucina C, la producción de óxido nítrico y otros reactivos intermedios del oxígeno directamente en el cerebro, explican por qué hay migrañas y dolor de cabeza tensionales, y obviamente, pues al tener alteraciones en los niveles de serotonina, pues explica que haya cambios en el proceso digestivo, pueden tener o no un síndrome de intestino irritable y problemas, pues obviamente de gastritis, ahí particularmente pues, inducidos por la acidez estomacal. Pueden o no tener vejiga irritable o hiperactiva, están acompañados de dolor pélvico, bruxismo, que es el dolor mandibular, y aunque utilicen rayos X o pruebas de laboratorio, no hay elementos que lo permitan controlar adecuadamente. Adicionalmente, lo que vamos a ver también es que cuando se controla la tensión, el estímulo tensionante que el paciente está experimentando, esto es el estrés con el que aplicábamos en la primera diapositiva, los síntomas obviamente se van disminuyendo. Sabemos que productos como la gabapentina disminuyen el fenómeno doloroso acompañado del manejo con antidepresivos, y en algunos casos o no la presencia de tramadol. Pero en todos los casos lo que observamos es que el uso de antidepresivos y el uso de elementos como la gabapentina pues son útiles para poder utilizar como elementos terapéuticos. Pero la parte más importante es invitar a que estos pacientes tengan terapia para que disminuya la tensión, y cuando disminuye la tensión nosotros sabemos que lo que va a disminuir es intensidad del cuadro inflamatorio, y en consecuencia toda la estimulación neuroquímica y hormonal también se va a ver limitada. ¿Qué causa la fibromialgia en el año 2024? Sabemos qué causa la fibromialgia y la respuesta es no, y es verdaderamente preocupante. Ustedes pueden entrar a la página de la Asociación Americana de Fibromialgia y se van a dar cuenta que hay unos reclamos impresionantes a la comunidad médica
y científica porque no se avanza lo suficientemente rápido ni con suficiente prontitud para poder explicar y encontrar un tratamiento para la fibromialgia. Lo interesante es que a pesar de que el cuadro inflamatorio en la fibromialgia es muy evidente por la cantidad de información que se genera de la investigación del mismo, no es un elemento que se considere de una manera significativa, dado que no hay daños o cambios que puedan identificarse. Cuando uno revisa la literatura se da cuenta que existen moléculas que son presentes, que tienen cambios muy significativos en los pacientes con fibromialgia. Pero particularmente, si ustedes se dan cuenta y empiezan a hacer una revisión, se van a dar cuenta que hay cambios particularmente en IL-1, TNF-alfa y IL-6 y en algunas quimiosinas, y esta parte se vuelve interesante. Hace algunos años, investigando en población española, particularmente con apoyo y ayuda del doctor Manuel Saraza, que en paz descanse, pudimos investigar a pacientes diagnosticados recientemente con fibromialgia y compararlo contra sus pacientes, contra sus familiares que no tenían un diagnóstico establecido. No había cambios en cuanto a la edad ni en el índice de masa corporal, pero la parte interesante es que estos pacientes tenían una disminución de TNF-alfa, no se detectó interleucina 9 beta, pero los niveles de interleucina 6 se iban hasta el cielo. Si ustedes se dan cuenta, los niveles en los voluntarios sanos andaban alrededor de 0.92 más o menos 0.32, los niveles normales de interleucina 6 en un individuo sano andan alrededor entre 0 y 1, y ahorita vamos a platicar de estas particularidades que tiene esta molécula, pero los pacientes con fibromialgia tenían concentraciones alrededor y mayores de 16 picogramos por mililitro. A lo mejor cuando uno no dimensiona qué hace la interleucina 6 en el cuerpo de los pacientes, no entiende cuál es el significado biológico de estos números. Pero cuando ustedes hacen una actividad física intensa, sus niveles de interleucina 6 pueden llegar desde 0 hasta 100 picogramos por mililitro. Esto no necesariamente es malo, es resultado del esfuerzo que están haciendo con sus músculos. De hecho, la principal fuente de producción de interleucina 6 en nuestro cuerpo son los músculos. La gente que hace medicina del deporte hace un chiste, que espero que ustedes entiendan, y dicen que la interleucina 6 debería ser una miocina, porque es una interleucina producida primordialmente por el músculo. El punto es que este incremento de moléculas inflamatorias en el cuerpo cuando se hace actividad física, lo que genera son mecanismos de compensación que generan pues un proceso de desinflamación como resultado de la actividad física. Se elevan las moléculas inflamatorias y hay que disminuirlas. Y entonces la disminución es sistémica y uno se desinflama de manera general cuando pues tiene este proceso de actividad física de manera posterior. Por eso la actividad física es tan recomendada por los médicos y mejora la condición inflamatoria en todos los aspectos. Pero en el caso de los pacientes con fibromialgia, bueno, cuando ustedes tienen una actividad física y no están acostumbrados a ella, lo que van a sentir al otro día es una molestia de un dolor frío, ardoroso, que limita su movilidad. Eso es lo que sienten los pacientes con fibromialgia. Ustedes lo van expresando después de tener una actividad física muy intensa, pero los pacientes con fibromialgia lo hacen de una manera permanente, 24 horas al día, 365 días al año. Y este resultado es consecuencia de una hiperactividad que tienen como resultado de un estrés permanente que no pueden controlar porque se acumula la interleucina 6, pero no pueden producir CRH, sino que tarda el proceso para poder producir glucocorticoides y tratar de bloquear la producción de interleucina 6. Cuando la interleucina 6 se acumula en nuestro cuerpo, empieza a estimular al sistema nervioso, ya vimos que alcanza la concentración nanomolar, y entonces empieza a generar dos moléculas importantes. Una que se llama sustancia P y neuroquinina K, que es el equivalente a que si tuviéramos una herida quirúrgica. Si alguno de ustedes ha tenido una herida quirúrgica y ha tenido la curiosidad y el valor de tocarse la herida, sentirá un dolor frío, ardoroso y con una limitación en la movilidad. Esto se vuelve bastante interesante y es compatible con lo que se expresa cuando la concentración de interleucina 6 es demasiado elevada, como la que se encuentra en las heridas quirúrgicas. Otro grupo, en este caso español, que hizo experimentos en Alemania, lo que empieza a encontrar son cambios que son muy significativos para los pacientes con fibromialgia. Ellos encuentran particularmente a la interleucina 8 y a la proteína C reactiva que se encuentra elevada en los pacientes con fibromialgia. De igual forma, los pacientes con fibromialgia tienen disminuida la CRH, tienen disminuida la CTH, pero el cortisol se encuentra elevado. Y esto nos habla de una disfunción entre la comunicación inducida por la respuesta inflamatoria mediada por las citocinas
y lo que esperaríamos de ver sobre el funcionamiento del eje hipotálamo y adrenales, a pesar de que el fenómeno pues sea constante en cuanto al incremento de cortisol. Sin embargo, pues obviamente estamos observando los efectos negativos inducidos por el incremento de IL-6, que es particularmente la presencia de dolor. ¿Qué pasa con la noradrenalina y proteína de choque térmico? Lo que encontramos pues, es que los pacientes con fibromialgia también tienen alteraciones en los neurotransmisores y en proteínas de fase aguda. Y cuando vamos a ver cómo está el perfil de esa población que fue evaluada por el grupo del doctor Bote, lo que encontramos, de nuevo, es un incremento muy importante de interleucina 6. Ellos utilizan una escala diferente, pero lo que estamos observando es la misma tendencia, una gran cantidad de interleucina 6 presente y también proteínas como el MPC, el MCP1. ¿Qué pasa con los pacientes cuando empiezan a ser tratados? Los pacientes cuando empiezan a ser tratados, lo que empiezan, ya vimos que el tratamiento es sobre las moléculas, particularmente con gabapentina, antidepresivos y pueden o no usar tramadol, que es el proceso normal y estandarizado para ese tipo de pacientes. Lo que observamos es una disminución de la producción de moléculas inflamatorias, particularmente pues todas las citocinas y otro tipo de moléculas inflamatorias. Nosotros encontramos cuando se prueban 15 pacientes, pero ahora 15 pacientes tratados en el Instituto Nacional de Psiquiatría y se da contra sus controles respectivos aplicando pruebas de FIC, particularmente pruebas de discapacidad BDI, que es el inventario de presión de Beck y el BAI. Lo que nosotros empezamos a ver es que empiezan a tener cambios en las escalas clinimétricas como resultado del tratamiento y también en el perfil de moléculas inflamatorias. Pero a pesar de que el paciente ha estado con estas terapias de antidepresivos, las gabapentinas, realmente o no opioides, bueno, pues puede encontrarse una mejoría, pero hay dos moléculas que se mantienen elevadas. La interleucina 6, que sigue siendo mucho más elevada en los pacientes a pesar del tratamiento, y la interleucina 8, que se vuelve importante de considerar debido a que la interleucina 8 es una molécula pequeñita, una quimiosina, que puede interaccionar con los receptores beta adrenérgicos, generando pues los síntomas de disautonomía que se observa en estos pacientes. Aparentemente, este incremento sostenido de interleucina 8 puede estar generando o explicando parcialmente los mareos, la pérdida de fuerza que tienen estos pacientes, que son acompañados también con cambios en el ritmo cardíaco y dicen que eso es debido a la interacción que tiene con los receptores beta adrenérgicos. Estos, eh, estos cambios tienen una correlación específica, particularmente con la interleucina 6, y se vuelve bastante interesante darse cuenta que tanto interleucina 6 como interleucina 8 tienen una asociación directa con los cambios clínicos que se encuentran en la discapacidad física, en la ansiedad y en la depresión que experimentan los pacientes con fibromialgia. Y los valores de correlación pues son bastante interesantes, son de 0.8 y de 0.9, particularmente en el caso de la interleucina 6, lo cual estamos viendo que esta molécula se vuelve muy importante de considerar. Cuando nosotros estudiamos a los pacientes con fibromialgia y les obtenemos suero y preguntamos qué tiene ese suero, a pesar de que los criterios de la American College of Rheumatology dicen que estos pacientes no tienen un componente autoinmune, encontramos que en algunos de estos pacientes hay anticuerpos que pueden reconocer estructuras anatómicas en el cerebro de los ratones, particularmente en una estructura que se llama el puente, y que generan una tinción de tipo periférica, que están reconociendo alguna estructura en el sistema nervioso central y que creemos que pudiera estar asociado con las manifestaciones de dolor. Nos damos cuenta que no todos los pacientes con fibromialgia tienen el mismo comportamiento. La parte interesante es que cuando nosotros hacemos un análisis proteómico de los pacientes con fibromialgia utilizando una determinación isobárica de las proteínas que tienen presentes, encontramos un cambio bastante interesante. Este cambio isobárico significa que se utilizan una serie de marcadores de peso molecular constante que nos permiten poder marcar las proteínas provenientes de los pacientes con y sin tratamiento y con los voluntarios sanos, y podemos distinguir de esa manera qué condición clínica tienen los pacientes y luego vemos los cambios en la concentración de proteína. Se hace un aislamiento, se preparan las concentraciones de proteína y después se hace un análisis de espectrometría de masas. Y el espectrómetro de masas nos dice
dependiendo de quién es el paciente, por el marcaje isobárico que se hizo, qué condiciones peptídicas tienen cambiadas hasta en una proporción de 200. La parte importante es que lo que encontramos es que particularmente hay proteínas de fase aguda en los pacientes con fibromialgia y que están vinculados directamente con alteraciones musculares. Interesantemente, una molécula que tiene un cambio que se vuelve aparentemente como muy prometedora son proteínas de tipo mitocondrial y que esto aparentemente empieza a explicar que la fibromialgia no es una enfermedad convencional, sino que existen adicionalmente a los cambios en la respuesta inflamatoria, también cambios en el funcionamiento mitocondrial que pudieran explicar estos cambios de la condición energética que tiene el paciente y que obviamente van explicando y profundizando el conocimiento que tenemos sobre la depresión. Pero obviamente trabajar con pacientes con fibromialgia tiene muchas complicaciones. Y ahorita se van a dar cuenta de la importancia que tiene el manejo de las interacciones en modelos que obviamente tienen pues una repercusión muy significativa. Un modelo que a mí particularmente durante mucho tiempo me generó mucho interés es el modelo de la brucelosis que maneja la doctora Marta Moreno Lafón y particularmente en colaboración con la doctora Marta Moreno Lafón y el doctor Rubén López Santiago, hicimos una propuesta para generar un programa de posgrado para José Luis Maldonado, que aparece ahí en la primera foto, y estudiamos a la brucelosis, pero no desde el punto de vista de la infección, sino desde el punto de vista de los cambios neuroinmunoendocrinos que induce esta bacteria, porque tiene un interés particular. La brucelosis tiene la parte interesante de que la Organización Mundial de la Salud reconoce que es un modelo para poder estudiar las condiciones de fibromialgia, pero adicionalmente tenemos un plus. También sirve para poder estudiar un fenómeno de long COVID. Entonces, obviamente, empezamos a ver que existen una serie de elementos que son compartidos en el long COVID, en la fibromialgia y en la brucelosis. Y por eso es que esta enfermedad se vuelve, o este modelo murino de brucelosis se vuelve un elemento muy interesante para poder conocer las causas de estas tres enfermedades, ¿no? La brucelosis, la fibromialgia como tal y el long COVID. La brucelosis, para aquellos que no estén familiarizados con ella, es una enfermedad que es cosmopolita, particularmente genera síntomas en la fase aguda, como la gripe, pero en la fase crónica genera fiebre, debilidad, malestar, emaciación en los pacientes, y eso se debe a que la bacteria no puede ser removida y constantemente está generando un estímulo antigénico en el cual el individuo está generando, pues obviamente, un fenómeno inflamatorio reiterado y recurrente, y que pues obviamente va generando este tipo de cambios que vemos a nivel inflamatorio, a nivel neuroquímico, a nivel hormonal y obviamente en la conducta del ratoncito. La brucelosis fue descrita desde hace muchísimo tiempo, pero la persona que es capaz de aislar a este elemento, a esta bacteria que no puede ser fácilmente cultivable, es el general Sir Davis Bruce, por allá de 1887, en la isla de Malta, y esta parte se vuelve interesante porque obviamente es el primero que demuestra que esta enfermedad tiene una causa inducida por una bacteria. La brucelosis puede ser causada por diferentes tipos de brucela y básicamente por fomites que van suelo, estiércol, polvo, leche, fluidos y secreciones, lanas, aguas que beben los animales, etcétera, y pues obviamente se vuelve interesante. Esta bacteria puede ingresar en el organismo y tiene algunas células sobre las cuales son sus nichos, como los macrófagos, las células del sistema inmunológico, otros que son sus reservorios, que pueden ser literalmente cualquier tipo de célula, es un intracelular obligado, y particularmente los reservorios son primordialmente animales de vida silvestre y de ganado, y eventualmente nosotros, como resultado de la interacción con esos animales o sus fluidos o sus derivados, adquirimos la infección. Las personas con brucelosis pueden presentar fiebre, sudores, dolor de cabeza, dolor de espalda y debilidad física. Y obviamente en casos graves la bacteria puede afectar al sistema nervioso y generar un fenómeno de endocarditis. Y también puede causar, pues obviamente, síntomas duraderos como fiebres recurrentes, dolor articular y fatiga. Y los síntomas aparecen desde los 5 días y hasta los 60 días después de la exposición. El problema es que no existe un tratamiento suficientemente efectivo. Se utilizan tratamientos combinados de doxiciclina, rifampicina, y que pues a pesar del uso de estos antibióticos y el tratamiento
muy largo, pues no son suficientes para lograr la remoción de este cuadro. Interesantemente, la brucelosis ha adquirido relevancia porque ahora son los cazadores ricos provenientes de países desarrollados que van a cazar animales salvajes, primordialmente en el caso de Australia, se documenta un incremento de brucelosis en aquellos que van a comerse, bueno, van a cazar y posteriormente comer jabalís, saben matar al jabalí de manera eficiente, no saben cocinarlo y terminan comiendo carne cruda y entonces obviamente se infectan y esto pues hace que pacientes de un alto nivel económico tengan ese tipo de padecimientos y obviamente esto ha reactivado la investigación en ese tipo de enfermedades. La pregunta que nos hicimos junto con la doctora Marta Moreno Lafón es, ¿existen cambios más allá del fenómeno inflamatorio inducido por una infección crónica de brucelosis? Y pues para ello ellos tienen un modelo en el cual toman 1 millón de Bruselas, Brucella abortus 2308, las cuantifican, demuestran que están vivas y entonces las colocan de manera intraperitoneal. La parte interesante es que nosotros monitoreamos este tipo de modelos durante 28 días y encontramos que hay cambios entre la respuesta aguda que se puede detectar a los 14 días versus la que se detecta a los 28 días. Y lo que observamos, pues, es que hay un incremento de las alteraciones de coordinadoras y motoras, esto es, el individuo tiene cambios en la condición de balance y equilibrio, como lo que se ve en el paciente con fibromialgia que tiene esta condición de cambios disautonómicos, hay pérdida en la fuerza física, hay fenómenos de ansiedad que podemos observar por las pruebas de campo abierto y hay una instalación de depresión, lo cual observamos en las pruebas de suspensión de cola y de nado forzado. A los 28 días, aunque algunos síntomas se mantienen, las condiciones pueden mejorar, esto es, el individuo se empieza a volver un tanto tolerante a la presencia de esta sintomatología. Hay un componente inflamatorio bastante interesante en la fase aguda. Vemos que hay un incremento de TNF-alfa e interleucina 6, hay un incremento de interferón gamma y una disminución de interleucina 10. Hacia la semana, hacia los 21 días, el individuo empieza a tener otro tipo de conductas. El TNF-alfa disminuye, también la interleucina 6, pero se incrementa la interleucina 12 y la interleucina 10. Particularmente, este incremento de interleucina 10, acompañada con esta disminución de interferón gamma, nos habla de que la infección ha entrado en una fase de cronicidad que pues obviamente va acompañada de una serie de cambios. Lo interesante es que cuando nosotros estudiamos diferentes regiones anatómicas del cerebro, buscamos las frontales, la corteza, hipocampo, hipotálamo, nos damos cuenta que en cada región encontramos cambios neuroquímicos diferentes. Aquí, simplemente por simplicidad, para poder explicarlo en el seminario, lo que encontramos es que hay cambios en dopamina, norepinefrina y serotonina, pero la parte interesante es lo que observamos en la serotonina. Les decía que los cambios de aumento de ansiedad y la presencia de síntomas como los de la depresión se observan y que van acompañados hacia el día 14, se van acompañados de esta disminución de serotonina. Y después vimos que los sintomatología se va volviendo menos intensa y eso se debe a que la serotonina de forma normal empieza a incrementarse porque la respuesta inflamatoria también está disminuyendo y esto permite que el metabolismo del triptófano sea mucho más saludable y haya más serotonina disponible. De manera tal que de primera instancia lo que caracterizamos es que había cambios a nivel de citocinas, neurotransmisores y conducta en los animalitos dependiendo de si se encontraba en una fase aguda de infección o si se encontraba en una fase crónica. Exactamente igual como lo que sucede en los pacientes que reciben esta infección. Y luego hay un medicamento que se utiliza primordialmente en los pacientes con fibromialgia. La pregunta es para estos pacientes, ¿por qué no les sirve un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina o por qué no sirve un antidepresivo dual, que son los elementos más modernos, sino que para los pacientes con fibromialgia se utiliza particularmente un inhibidor de la MAO oxidasa, que es la imipramina. Y en este caso se observa que en los pacientes con fibromialgia genera una sintomatología, genera un efecto farmacológico, además de la eliminación de la depresión, de una serie de disminución de fenómenos dolorosos. Y eso de primera instancia, pues obviamente nos llama la atención. Para ello, pues obviamente se hace el mismo modelo de infección que les comenté anteriormente y hacia el día 8 posterior de la infección se inicia la administración de imipramina en una dosis equivalente a lo que se recibiría un humano de 1,70 con 70 kilos de peso. Se hace el ajuste por peso para los animalitos y se hace la comparación de la administración de imipramina sola, imipramina en animales infectados y se compara contra los animales infectados. Y de nuevo vemos que la administración de imipramina pues empieza a generar
pues de manera farmacológica un incremento de la serotonina y empezamos a ver cambios de ansiedad que se observan en el campo abierto. Vemos una mejoría en la condición de la respuesta tipo depresiva que se observa en sus pacientes, bueno, en sus ratoncitos, que se observa en la suspensión de cola y en el nado forzado y va acompañado de un incremento de serotonina, la cual no se mantiene a pesar del consumo del fármaco y hacia el día 28, pues esta serotonina disminuye y no se logra totalmente una recuperación ni de la ansiedad ni de la depresión, pero el individuo mejora de una manera significativa desde el punto de vista estadístico. Lo que nos llama mucho la atención es que se mejoran mucho la parte de estos cambios de tipo disautonómicos de los que platicábamos, que estaban mareados y tenían una desregulación en el balance de la marcha que tenían los animalitos, se mejora por el consumo de la imipramina y también la fuerza física se empieza a incrementar. Y esto de primera instancia nos empieza a llamar la atención porque no entendemos o no se entiende de primera instancia que sea un efecto inducido per se por la imipramina, cuya función es limitar o favorecer el incremento de la serotonina, limitar las alteraciones y permitir el incremento de serotonina. Entonces, lo que empezamos a ver es un cambio sistémico a nivel nervioso, a nivel endocrino y a nivel inmunológico conductual desde el punto de vista del consumo de la imipramina. Y la parte interesante es que la interleucina 6 hacia el día 28 ya se encuentra muy disminuida y hacia el día 14 es mucho menor que la que se observa en los animales infectados. Hasta donde sabemos, la imipramina no tiene la capacidad para modular la actividad de la interleucina 6. Y adicionalmente, el consumo de imipramina lo que va a hacer es que va a permitir que macrófagos y células dendríticas se incrementen, pero se incrementan de forma diferenciada. Lo hacen unos al día 14 y otros hacia el día 28. Y la parte interesante es preguntarnos, bueno, y adicionalmente este incremento de molécula, de células de macrófagos y células dendríticas va acompañado de una disminución de varios logaritmos de la cuenta de unidades formadoras de colonia de brucelosis. ¿Por qué hace todo esto la imipramina? Bueno, de primera instancia, porque la imipramina tiene una estructura anillada que los expertos dicen que es similar a la del cortisol y a la del colesterol. Y esta parte se vuelve bastante interesante porque entonces resulta ser que tenemos que explicarnos qué es lo que hace la imipramina. La imipramina en estos pacientes lo que va a lograr es que de primera instancia en su consumo se empiece a colocar dentro de las membranas celulares como la que hace el colesterol y lo hace primordialmente en las membranas de los macrófagos y las células dendríticas y esto hace que las basas lipídicas se estabilicen, permitiendo que esto genere pues un fenómeno de activación más eficiente de macrófagos y células dendríticas, afortunadamente es diferenciado entre 14 y 28 días, logrando una fagocitosis mucho más efectiva, una remoción de las bacterias, pero interesantemente la imipramina hace un cambio adicional. Esta imipramina bloquea un factor de virulencia que es el VIR-B4 y de esa manera impide que la brucela pueda entrar al citoplasma de las células y permitiendo que estén más tiempo en el espacio extracelular, volviéndose blanco de las células fagocíticas y adicionalmente hace una cosa más, inhibe el tráfico vesicular de la célula, del retículo endoplásmico hacia la membrana, limitando la liberación de proteínas de exportación, entre ellas las moléculas inflamatorias. Por eso es que estamos observando una mejoría en la condición de las moléculas inflamatorias, particularmente de la interleucina 6, y esta interleucina 6 al disminuir, seguramente también sucede con la interleucina 8, la interleucina 6 al disminuir permite que exista un mejor desempeño desde el punto de vista físico porque el ratoncito ya no está experimentando el fenómeno doloroso. Y acompañado esto de un incremento de serotonina, hace que el animal infectado tenga una mejoría en la condición clínica. Y esto es lo que observamos cuando vemos la comparación de los efectos de la administración de imipramina hacia los entre 14 y 28 días. Interesantemente, la imipramina tiene un efecto mucho más intenso en los tiempos cortos comparados contra los tiempos crónicos, pero a pesar de ello, mejora la condición clínica del individuo, a pesar, pues obviamente, de que sigue siendo infectado, no ha sido tratado, pues obviamente con antibióticos. Y obviamente la cereza en el pastel, pues es esta importante disminución en la cantidad de UFCs en el vaso. Para que vayamos cumpliendo con los tiempos, pues la parte interesante es que la imipramina tiene muchas más funciones que el simple hecho de la producción de serotonina y que está mejorando la condición de interleucina 6. Los tiempos cortos de administración
de este inhibidor de la mausidasa tiene un efecto virtuoso porque favorece la activación y funcionalidad de las células fagocíticas y limita la producción de interleucina 6, siendo la interleucina 6 una de las moléculas más interesantes para poder explicar lo que sucede en el long COVID, en la fibromialgia y en la brucelosis. Pues de mi parte es todo y yo espero que este viajecito super express por los cambios neuroendocrinológicos nos hayan permitido ver qué tan importante es la respuesta inflamatoria y el estudio del efecto que ésta tiene sobre el sistema nervioso y el sistema endocrino y la importancia que tiene poder aprovechar los efectos terapéuticos del conocimiento de esta interacción tan compleja. Quiero agradecer al doctor Gilberto Pérez Sánchez y a mi amigo, el doctor Luis Enrique Beste Villanueva, todos los años de esfuerzo con los que hemos trabajado continuamente en el laboratorio que encabezo en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Su esfuerzo cotidiano es el que nos permite cubrir los experimentos, hacer las publicaciones y obviamente la formación de los alumnos. Quiero reconocerlo públicamente y les agradezco mucho su colaboración y apoyo. Si este tipo de investigación les interesa, bueno, los invito a que vean el doctor Moisés Bauer, de inmunopsiquiatría, publicado por Oxford. Es un tema bastante interesante que demuestra que los cambios conductuales tienen una asociación muy importante con el fenómeno inflamatorio. Si les interesa estudiar un poco más acerca de las interacciones neuroendocrinológicas, los invito a que revisen el capítulo 16 del libro que edito y particularmente, pues como primicia, quiero comentarles, como decía la doctora Eva, que estamos casi en la tercera edición. La tercera edición ya estará disponible a la venta y pues obviamente tiene a muchísimos inmunólogos mexicanos y de otros 5 países, tanto de Europa como de América del Norte y América del Sur, entre sus autores, de los diferentes capítulos que los constituyen. El próximo 30 de noviembre en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y bueno, pues espero que todos ustedes sean lectores y opinadores de esta obra. Pues muchísimas gracias, Eva. Yo quedo a disposición de ustedes si es que hubiese preguntas y tiempo para tales. Muchísimas gracias, Lenin. Muchísima información y muy interesante todo lo que nos has platicado. Pues los invito a, si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede levantar su mano, encender su cámara, hacerle la pregunta directamente al doctor Pavón, o bien la pueden escribir directamente en el chat y la leemos. A ver, aquí hay una manita. Luis Donis, por favor, no sé si gustes encender tu cámara. Sí, sí, claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Extraordinaria relación que hace con todos estos sistemas. Me queda ahí una duda respecto a la interacción que tiene o la relación que tiene, por ejemplo, las citocinas y estos estados de ánimo, alteraciones, mejor dicho, a nivel nervioso. ¿Tienen ustedes, además, o clasificado, por ejemplo, el aumento de cierta citocina con alguna característica en particular? Es decir, podemos asociar que TNF-alfa pues está elevado en artritis reumatoide, interleucina 6 en COVID o en este trabajo brucelosis, interleucina 1 influenza. ¿Hay alguna característica que digan, bueno, cuando está esta tenemos este efecto, cuando está esta otra se ve este otro efecto? Irlas clasificando, asociando, ¿lo han visto? Sí, usted puede revisar este libro que le comento de inmunopsiquiatría, que hace una compilación bastante interesante, en donde se van observando una serie de cambios. Pero, por ejemplo, le puedo comentar algo que es muy impactante. En el caso del interferón alfa, el interferón alfa está descrito desde los años 80 que tiene la capacidad de bloqueo del funcionamiento del sistema serotoninérgico. Y entonces, cuando se tiene una condición infecciosa, por ejemplo, en el caso del COVID, donde el interferón alfa y el interferón beta tienen un balance importante en la predicción de la condición de gravedad que va a tener la infección, se vuelve importante porque usted recordará que los pacientes con COVID todos cursan con un componente ansioso, inclusive si tienen alguna condición psiquiátrica se puede exacerbar de una forma muy importante. El interferón alfa es una molécula bastante importante porque es capaz de inducir cuadros como los de la depresión en cuestión de días o semanas y se vuelve muy relevante actualmente porque actualmente la parte del suicidio se vuelve muy, muy significativa y es un elemento, una necesidad de estudio
y el interferón alfa es una condición que puede desencadenar un elemento de predisposición a una actividad tan impulsiva como el suicidio. Y, por ejemplo, un elemento que puede ser más amable es la condición de interleucina 4. Resulta ser que hay elementos en los cuales la interleucina 4 nos habla de la inteligencia que tiene un individuo, ¿sí? Debido a que hay linfocitos T instalados directamente sobre la barrera hematoencefálica productores de interleucina 4. Si usted tiene una buena producción de interleucina 4 en la parte del líquido cefalorraquídeo, usted tiene una capacidad de aprendizaje, manejo de información bastante significativa. Y si no lo tiene, pues entonces la capacidad de aprendizaje, memoria de esas, de las tablas de multiplicar y de las letras y de los idiomas, se ve limitado. Entonces, nos habla de la importancia que tiene estudiar con mayor detalle los efectos fisiológicos de la interleucina 4, de interferón, etcétera. Pero ojo, a mí me gustaría puntualizar mucho esto, lo traté de hacer durante la presentación. Las concentraciones a las cuales las citocinas logran estos efectos de neurogénesis, de memoria, de afectación, son concentraciones verdaderamente bajitas. Y tenemos efectos tóxicos inducidos por las concentraciones tan importantes como las que platicaba de interferón alfa en condiciones infecciosas. Entonces, siempre que vean un efecto interesante de las citocinas, hay que poderlo tasar en cuanto a la concentración y la región anatómica en la que se encuentre, porque de eso depende el efecto y la función. Ok, muchísimas gracias, doctor. Gracias por la pregunta, Luis. Voy a leer algunas de las preguntas que están poniendo en el chat. Eliazar Ramírez pregunta que cuál es la importancia de la microglía en la regulación de la respuesta neuroendocrina, que cuál sería su participación en los desórdenes neuropsiquiátricos, ya que la microglía es una célula que participa en la neuroinflamación. Qué buena pregunta la de Eliazar Ramírez, porque fíjate que es muy interesante entender que la microglia tiene, como le decía hace un momento a Luis, una serie de funciones de protección del sistema nervioso y que la concentración a las cuales, por ejemplo, están produciendo moléculas inflamatorias es una concentración por debajo de 10 nanomolar. Cuando existe un compromiso estructural, por ejemplo, por lesiones o infecciones dentro del cerebro, estas microglias pueden ser sobreestimuladas y entonces adquirir una función como la de macrófago y funcionan exactamente igual que un macrófago o una célula dendrítica. Pero la parte interesante es que toda aquella microglia que se convierte en una célula fagocítica ya no puede regresar a la microglia. Por eso es tan importante mantener estos cuadros inflamatorios lejos del cerebro, porque entonces estas células fagocíticas pueden involucrarse en fenómenos de daño y destrucción celular. Entonces, cuando vemos las posiciones positivas de la microglia es cuando estamos hablando de concentraciones pequeñas de la respuesta inflamatoria, de moléculas inflamatorias y de una estructura en la cual la microglia funciona como tal, como célula de microglia. Si hablamos de un fenómeno inflamatorio mucho más intenso, la microglia se convierte en célula fagocítica, actúa como tal, como célula fagocítica, pero ya no puede volver a regresar una vez que ha hecho este cambio. Okay, muchas gracias, Lenin. Otra pregunta de Margarita López Martínez. Ella pregunta que por qué no son útiles los antidepresivos de doble vía para el tratamiento de la fibromialgia. Pues espero que la presentación le haya mostrado por qué. De primera instancia, la imipramina lo que está haciendo es que está interfiriendo en la cantidad de moléculas inflamatorias que son liberadas, cosa que no logran los otros antidepresivos. Está bloqueando la migración de la síntesis de proteínas que van desde el retículo endoplásmico hacia la membrana y no son exportables. Entonces, de esa manera, está disminuyendo los niveles de moléculas inflamatorias que están sobreestimulando el fenómeno doloroso del paciente y de esa manera está generando un efecto pues, de limitación de la sintomatología que caracteriza la fibromialgia. Por eso es que es mucho más poderoso estos antidepresivos viejitos que los duales o los selectivos. Gracias. Tenemos otra pregunta de Diana Gabriela Garnica. Su pregunta es si sabe cómo se puede diagnosticar la fibromialgia, si hay algún tipo de estudio que se pueda realizar y si se llega a confundir con el hipotiroidismo y si es así, cómo se podría diferenciar.
De primera instancia, como les decía, el paciente con fibromialgia va a llegar con un reumatólogo porque va a presentar dolor idiopático, o sea, no sabe cuál, totalmente inespecífico, pero va a estar afectada primordialmente el funcionamiento de los arcos de las articulaciones mayores. Entonces, de primera instancia se empiezan a hacer pruebas para descartar fenómenos autoinmunes, luego fenómenos infecciosos que puedan ser compatibles con la artritis reumatoide. Hay otro tipo de elementos, inclusive dermatológicos, como la psoriasis, que puede generar una psoriasis con un componente reumático, y van eliminando una por una. El diagnóstico de fibromialgia es tan complicado que puede tardar hasta 5 o 6 años para lograrse, y cuando se descarta todas las presencias de elementos autoinmunes o infecciosos que puedan ser compatibles con un cuadro reumático, pues entonces el reumatólogo dice ya, el paciente tiene un diagnóstico de fibromialgia. Y cosa interesante, quien trata la fibromialgia es el psiquiatra. Ya el reumatólogo lo deriva después de que descartó todo, y el psiquiatra siente la libertad de que puede tratarla porque ya no existe un cuadro autoinmune o infeccioso que está explicando la sintomatología. Y el Instituto Nacional de Psiquiatría, en la sección encabezada por la doctora Daniela Mendieta y la doctora Barrera, Isabel Barrera, tienen ya un protocolo para el manejo de pacientes con fibromialgia. Y el protocolo es muy estandarizado, se refiere pues obviamente al uso de gabapentina, antidepresivos, escogiendo primordialmente estos, si es que el paciente los tolera. Me refiero a los inhibidores de la MAO oxidasa, y que obviamente pueden ir o no acompañado de opioides, y entonces eso va mejorando al paciente. Actualmente pues, hay estudios mucho más intensos en los cuales sabemos que el paciente no solamente sigue lo indicado por los médicos tratantes, sino que adicionalmente toma otro tipo de tratamientos. En todos los casos se observa que no hay una mejoría real, y hay una disminución del efecto terapéutico de los esquemas que se consideran que son los adecuados para tratarlos. Realmente la historia del paciente con fibromialgia es muy complicada, pero bueno, pues esa es la maniobra que se realiza, y es un diagnóstico por descarte. No existe un marcador biológico y no existe un elemento o un estudio hasta el momento que permita identificar un elemento patognómico de esta enfermedad para hacer el diagnóstico. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Laura Córdoba, bueno, lo felicita por el trabajo y dice que cuál sería su idea acerca del comportamiento hormonal femenino en la fibromialgia. Ella conoce a nivel personal varias mujeres que después de periodos de situaciones de estrés crónico sostenido desarrollan fibromialgia y otras enfermedades como artritis. Es interesante que exista, pues obviamente, una predisposición primordialmente en las mujeres para desarrollar este cuadro clínico. Hay un componente hormonal importante, pero que no es el agente causal. Vamos, no sabemos cuál es la causa primordial, pero particularmente le comentaba en algunas de las diapositivas que nosotros, cuando nos estresamos de manera normal, lo que sucede es que generamos una respuesta neuroendocrina en consecuencia a los cambios inflamatorios periféricos. Y esta respuesta neuroendocrina nos lleva a la liberación rápida, casi inmediata, de CRH. El punto es que los pacientes con fibromialgia no lo logran. Entonces, seguramente tienen afectadas otras rutas, pero básicamente lo que se considera que es el cuadro que explica el fenómeno de fibromialgia es esta disminución en la producción de CRH. Lamentablemente, la mayor parte de los cuadros se presentan en mujeres, pero no necesariamente en mayores de 40 años, que tendría que ir acompañados con cambios secundarios a la menopausia, sino que se presentan desde la adolescencia temprana, y en algunos casos, cuando suceden de los 40 años, van acompañados de cambios, como bien lo decía en la pregunta, de estímulos inflamatorios, particularmente fenómenos infecciosos o fenómenos quirúrgicos. Y eso explica que hay un componente inflamatorio detonado. Viviana Patricia Ruiz, bueno, los saluda y dice que su pregunta tiene que ver con las diferencias en la inflamación a nivel del puente en ratones. Dice, en el caso de los humanos, las conexiones a este nivel son mayores en el sexo femenino y me parece que también es una enfermedad que se presenta usualmente en mujeres.
¿Han podido discriminar por sexo estos hallazgos? No, no es una generalidad. Ese estudio básicamente hace un comentario diciendo que a pesar de todo el manejo diagnóstico que se realiza para llegar a los elementos de fibromialgia, puede ser que algunos se estén filtrando y que eso obviamente pues limita el pronóstico y la recuperación de los mismos y que pues obviamente estamos metiendo otras cosas en el cajón de fibromialgia y que seguramente hay que ser mucho más estricto en los cuidados diagnósticos que existen. Y la parte interesante es que son anticuerpos antiestructuras del puente, pero no sabemos qué proteína es con esa actitud. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta, dice María Laura Ventura, que en caso de no abatir la inflamación, si la interleucina 1 y la interleucina 8 pudieran generar enfermedades autoinmunes como Guillain-Barré. No, la interleucina 6 y la interleucina 8 son elementos que se encuentran elevados en esta enfermedad, pero no es la única. Por ejemplo, el long COVID está causando también este tipo de elevaciones y genera síntomas como los de la fibromialgia o como los de la brucelosis. De hecho, hay personas que dicen que lo que realmente están viendo en estas tres condiciones y que está muy claro en el caso del COVID porque se ha demostrado experimentalmente, sino que son flares, o sea, se reactiva, no se elimina, no se hace una erradicación estéril del agente infeccioso y que entonces se liberan fuentes antigénicas por pulsos y entonces esos pulsos son los que conllevan a esta elevación de IL-6 y IL-8 y lo que pasa es que la interacción de estas moléculas inflamatorias con el sistema nervioso es el que genera los fenómenos dolorosos, los fenómenos disautonómicos y todas las molestias que van acompañadas de los pacientes. Entonces, básicamente no se genera un Guillain-Barré. Entiendo la intención de la pregunta, pero no es compatible con lo que se observa, que el Guillain-Barré genera compromisos motores, particularmente en extremidades, brazos o piernas, y se vuelve mortal cuando se compromete el funcionamiento de los músculos del pecho por los fenómenos de respiración. Pero bueno, ahí nos queda muy claro que es fenómenos en pacientes que tienen un compromiso inmunológico que no logran tratar adecuadamente a Yeyun, se me fue el género. Pero bueno, entiendo la intención, pero no es el caso. Muy bien, muchas gracias, Lenin. Yo tengo una pregunta. ¿Hay algún estudio donde se haya abordado la posibilidad del uso de anticuerpos, inmunoterapia con anticuerpos anti-IL-6 para Claro, tratar estos pacientes? en el caso de long COVID se observa que sí, pero básicamente el cambio es transitorio porque la producción, lo interesante sería limitar la causa de la producción excesiva de interleucina 6 y interleucina 8. Y se logra la demostración, o sea, si tú metes la terapia biológica, mejoras el cuadro, eso es cierto. Pero la parte interesante es que pues, cuando se pierde el efecto del anticuerpo, dada la cantidad de interleucina 6, pues el cuadro se vuelve a restablecer. No puedes estarle dando terapia biológica permanentemente al paciente. Entonces, lo que sabemos es que cuando se disminuye la ansiedad y todo el esquema de estrés que vive el paciente, pues el cuadro se mejora. Por eso es que a los pacientes con fibromialgia se les dan terapias ocupacionales, terapias de relajación dirigida y consciente para que logren disminuir esta tensión. Al disminuir la tensión, disminuyen las moléculas inflamatorias y el cuadro en general mejora. Entonces hay nos habla de la enorme complejidad que tiene este cuadro y lo ideal sería saber qué es el causante de interleucina 6 porque es constante de manera sostenida. Ok, muy bien. Pues según yo ya no tenemos más preguntas en el chat. Nadie con la mano alzada. ¿No? Bueno, pues no me queda más que agradecerte de nuevo, Lenin, por tu participación, por tu tiempo, por tu entusiasta explicación de todos tus resultados. Y bueno, pues agradecer también a todas las personas que se han conectado al seminario. Invitarlos al seminario del siguiente mes, que lo tenemos programado para el 31 de octubre. Y pues que tengan todos buenas tardes. Ya no sé si alguno tenga